Ok, bueno, buenas noches. Vamos a empezar con el tema de generalidades del tratamiento sistémico. Vamos a hablar rápidamente de las modalidades de tratamiento, generalidades del ciclo celular y algunos medicamentos en cáncer de vejiga, en cáncer de mama, en cáncer de esófago, laringe, pulmón, sarcoma. En cuanto al tratamiento de inducción, es el primer tratamiento que se va a administrar cuando una enfermedad avanzada se presenta antes de cualquier tratamiento local y la intención de este tratamiento es convertir la enfermedad de no operable a operable. También hay veces que se utiliza como monoterapia, hay veces que se utiliza como monoterapia. Y cuando es el caso, es la mejor terapia. Lo que se busca con ella es la curación o el aumento de la supervivencia. En cuanto a la adyuvancia, es el tratamiento adicional al cáncer que se administra después del tratamiento primario. Habíamos comentado el tratamiento de este de esta sinergia es potenciar el efecto de la radiación, especialmente cuando hay tumores que no son operables, como cuando se encuentran muy cerca de los grandes vasos. En cuanto al tratamiento paliativo, es aquel tratamiento que no es curativo y se administra para mejorar la calidad de vida. Esto se debe de diferenciar de lo que es la quimioterapia al final de la vida, puesto que uno es mejor, o sea, el tratamiento paliativo no solamente puede ser quimioterapia, también incluye la nutrición, incluye ejercicios de cualquier tipo y pues el beneficio es, no, aunque no sean costo-beneficios para la edad, es mejor. Ahora vamos a tener que, en la intención del ciclo celular es dividir las células en la distribución de material genético en dos células hijas. La célula se va a encontrar en dos estadios principales, los cuales vamos a llamar interfase y M de mitosis. La interfase va a incluir tres etapas, que va de la G1, la S y la G2, y la mitosis pues va a incluir la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citogénesis. Hasta aquí no sé si haya preguntas. Vamos a tener las fases del ciclo celular. En, y en G1 se va a comenzar la estimulación de factores de crecimiento y posteriormente va a haber una mayor síntesis del ADN. Al haber mayor síntesis de ADN se va a iniciar la fase S, que es la fase de replicación. En la fase S, cuando se haya completado la cantidad de replicación de células, va a iniciar la fase G2, en la cual lo que vamos a tener es un duplicado de la cantidad de cromosomas. Y el crecimiento final de las células para posteriormente iniciar la fase de mitosis. La fase de la mitosis se va a dividir en lo que ya habíamos comentado, metafase, anafase, telofase y finalmente el proceso de citocénesis, en la cual se va a dividir las células en dos partes iguales o dos células hijas. Vamos a tener que hay tres puntos principales en los cuales, y en la fase de G2 AM, en la que pues, se tiene descrito hasta media, 30 minutos o hasta 4 horas. Vamos a tener que la fase de G1 a S1, vamos a tener la síntesis de proteínas y ARN, vamos a tener que, pues como hemos contado, de 6 a 12 horas y se duplica el tamaño. En esta fase principalmente vamos a tener marcadores como son el P53 y el RB.
En la síntesis vamos a tener de forma importante el control por los complejos de ciclinas de CDK4, CDK6 y los complejos de ciclina E con CDK2 y posteriormente los complejos ciclina A CDK2 y a lo largo de su fase vamos a tener varios puntos de control regulados por las ciclinas y los CDKs. Esto tiene una importancia en cuanto a la investigación y se ha intentado tener una aplicación clínica, pero pues no se ha encontrado un tratamiento que funcione efectivamente en estos puntos. En cuanto en la fase G1, habíamos comentado que está regulado por la RB, que es la proteína de retinoblastoma, es una supresora de tumor y es fundamental para el control negativo del ciclo celular en caso de daño genético. Perdón, Contreras, acuérdense, a los que ya rotaron en la consulta conmigo, les he hablado de algunos medicamentos de alto costo y uno de los más nuevos son los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, la importancia del ciclo celular es eso. Yo sé que es un poquito pues, repetitivo porque ya son temas que hemos visto, se supone que desde la carrera, pero vale más recordarlo porque cuando empecemos a hablar de fármacos tienen que visualizar en qué parte del ciclo celular va a actuar cada grupo farmacológico, porque eso sí puede ser pregunta de examen. Y lo otro que hay que tomar en cuenta aquí es los tiempos. Si se dan cuenta, estos tiempos que les ponen aquí es algo estándar de una célula común, pero sabemos que en el organismo hay células que tienen una replicación más rápida. Por ejemplo, las células de las mucosas o las células sanguíneas. Y esto también tiene que ver con el cáncer porque obviamente hay tumores que son más agresivos, que son poco diferenciados y que pueden tener comportamiento de crecimiento más rápido. Entonces estos tiempos que estamos viendo aquí van a ser acortados en este tipo de células. Entonces aplica tanto para células normales como para las células malignas. Ok, gracias, Pascal. Bueno, también vamos a tener que hay una proteína muy descrita, que es la proteína P21, que es un inhibidor de sinasas dependientes de la ciclina, y esta se va a unir a los inhibidores de la actividad de los complejos de ciclina de CDK1 y 2, y por lo tanto van a funcionar la regulación igual de la fase G1 a S. Este gen está estrechamente controlado por el gen PEC53, por lo cual se asocia con la detención del ciclo celular en la fase G1, y principalmente con estímulos como es el estrés. En cuanto a la transición de G2 a M o a mitosis, vamos a tener que es cuando termina la cromatina y empieza a condensarse el inicio de la mitosis. En esta fase de mitosis, lo que es importante es detectar que en la profase pues va a tener dos células idénticas dentro. En esta fase, el marcador principal que se ha estudiado es la fosfatasa de CDC25C y esta pues impide el complejo de fosforilación de la ciclina B, CDC2 y CDK1. Y pues estas son las principales vías que se han estudiado para la detención del ciclo celular. Y pues aquí están los complejos. El complejo CDK ciclina. El PRB que habíamos comentado tiene varios puntos en donde va a detener la transición o la replicación celular y pues las fases principales que es G1, G1S y S. Ahora en esta imagen lo que vamos a tener es la eliminación del CDC25, el cual es un inhibidor del P21 y del factor RB que se une, lo habíamos comentado, al E2F y impide la activación del complejo ciclina C2C2, que pues habíamos comentado hace un momento, en la síntesis celular es donde se detiene el ciclo celular. Esto es importante porque dependiendo la progresión del ciclo celular vamos a tener senescencia, apoptosis, diferenciación, proliferación celular, en donde la senescencia va a ser un estado de detención replicativa de las células en las que permanezcan viables y metabólicamente activas, pero sin apoptosis y
que siguen siendo mitógenos, o sea, van a seguir replicándose. Es una consecuencia natural de la replicación de los telómeros y también es por la falta de reparación del rompimiento del ADN de doble cadena. Aquí debe de venir como RDA, que es el ADN que está dañado. La apoptosis pues, es la eliminación de las células dañadas y esto vamos a tener una importancia en el sistema inmunitario por células B y células T al evitar que se autoataquen. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante nuevamente cuando hablemos de la forma de evasión inmunológica. Y pues aquí también son importantes las proteínas BCL2, en donde son importantes reguladoras de la apoptosis y lleva a cabo funciones vitales para decidir si una célula va a proseguir con la mitosis o si esta va a generar apoptosis. Esto es importante porque hay mecanismos en la quimioterapia y la radioterapia que estimulan el BCL2. Pues nuevamente, ¿no? Los genes que se están involucrados en la fase GS1 van a suprimir la ciclasa de CD4K y la CDK2, y van a suprimir la fosforilación del RB, y esto va a evitar el crecimiento celular y la proliferación celular. Es importante que las ciclinas y los CDKs van a hacer un marcador para la proliferación celular, y al ser inhibidos, estas células, principalmente las de mitosis rápida, van a dejar de proliferar. Pues esta es la misma imagen donde está aquí P53, P21 y los complejos de sinasas con los CDKs. Ahora vamos a tener que el P53 y el PRB, ya antes mencionados en G1 y en G1S, van a tener el funcionamiento pues, de evitar la replicación, y estos van a ser sensibles a fuentes tales como la radiación. Estos cromosomas, estos marcadores más bien, estos inhibidores, se encuentran principalmente expresados en el cromosoma 9p21, y este va a ser el encargado de impulsar hacia la senescencia o la apoptosis. También se asocia a actividad de otras proteínas como es el GAT45, el cual va a generar un arresto del DNA y va a generar RADN, que es el DNA dañado, y al no poder ser reparado, la célula va a entrar en apoptosis y esto va a generar o evitar que prosiga la mutación, aunque hay veces en que se evita esta respuesta. Ahora vamos a tener las etapas de evasión tumoral por el sistema inmunológico, el cual se va a dividir en 4 etapas, así como se está esquematizado. En la etapa 1 es la captura de antígenos tumorales y la maduración de las células dendríticas. Estas células en esta fase va a ser lo principal, que las células dendríticas identifiquen a la célula dañada. En la etapa 2 vamos a tener una estimulación de la respuesta inmune específica mediada por linfocitos, y es la que implica la activación de la respuesta antitumoral mediada por los linfocitos T, CD4 y los CD8. En la etapa 3 vamos a tener migración de linfocitos al microambiente tumoral, migración efectiva de los linfocitos hacia el tejido alterado y la extravasación para interactuar con las células transformadoras. La etapa 4 va a ser la eliminación de las células neoplásicas por los mecanismos efectores de la inmunidad. Estas pues son guiadas por la actividad del sistema inmune y se debe de considerar un proceso de edición tumoral estimulado por inmunovigilancia. Este puede fallar, el sistema inmune pues no siempre va a detectar a las mutaciones, y pues esto va a tener muchos vigilantes de los receptores, y lo vamos a denominar receptores de patrones moleculares.
que en la literatura están marcados como PRR por sus siglas en inglés. Estos PRR están asociados a patógenos y pueden ser los PAMs, que son los Pathogen Associated Molecular Patterns, los DAMs, que son los Danger Associated Molecular Patterns, y los TLR, que son los Tool-like Receptors. Estos están todos expresados en el linfocito B y lo vamos a determinar BRC, y cuando están expresados en el linfocito T lo vamos a denominar TRC. Y pues estos tienen una alta especificidad a las células tumorales y pues su distribución es clonal, por lo que si falla esta respuesta, pues la respuesta se va a perpetuar. Esto va a ocurrir en los órganos linfoides primarios y se van a determinar dos etapas principales, la que es la selección positiva, que es cuando se asegura la supervivencia de los linfocitos B y T, y la selección negativa, que es cuando los clones que reconocen los antígenos propios de alta afinidad son eliminados por apoptosis. Hay que saber que pues esta respuesta va a ser guiada por varias células, entre ellas los natural killers, eh, los linfocitos químicos, que son los T-Red, y pues principalmente los T-Red o los TREX. Y pues en estos puntos es donde se presenta la evasión tumoral a la inmunovigilancia. Después de que se haya un reconocimiento de estos complejos, pues hay que determinar cuál es el complejo de compatibilidad mayor 1 y 2. Hay que saber que se puede evadir la respuesta inmunológica en la acción de las citoquinas y las quimiosinas, que las inmunoglobulinas pueden ser defectuosas, que los componentes celulares pueden ser inadecuados, hablando de los macrófagos, de los neutrófilos, de los natural killers o de los linfocitos B y los linfocitos T. Y pues esta es una imagen donde tenemos la interacción de las células dendríticas y los linfocitos T en los linfonodos de las células dendríticas que han madurado y que pueden ser o que pueden reconocer los antígenos tumorales con los complejos previamente mencionados, y principalmente por los TCRs. Y pues estos mecanismos es todo lo que hemos comentado, ¿no? Todos los lugares donde pueden fallar en los TCRs, en las citoquinas, en la producción de anticuerpos, en la producción de TC4 o los TC2 en las dos fases de reconocimiento celular, en los TLRs y los ITREX. No sé si aquí generó más dudas o más o menos se entendió. Ok, doctores. Ahí yo sé que es muy complejo, la verdad, la inmunología. Esta es otra área de la oncología. Ya hay oncólogos que se dedican solo al aspecto inmunológico y obviamente la investigación en esta parte de onco está teniendo mucho auge desde ya hace más de 10 años, en general desde hace mucho, pero ahora con el advenimiento de los tratamientos de inmunoterapia es que ha tenido más aumento sobre todo del conocimiento, y aunque nosotros nos dedicamos a la clínica, tenemos que tener sobre todo las bases. A lo mejor no se van a aprender todas las vías de señalización, pero por lo menos quiero que se queden con que dentro de la respuesta inmunológica, un paso que falle, una alteración que esté pues que no haya una adecuada respuesta del organismo ante la enfermedad, pues va a ocasionar que la enfermedad pueda pasar el sistema inmune. Aunque si se dan cuenta, siempre tenemos varias formas de atacar al tumor y no es que al tumor le lleguemos nada más por un lado. Hay respuesta de anticuerpos, hay respuesta celular, hay sistema inmunológico eh, no específico, pero aún así, pues la mutación de la enfermedad puede ser tan avanzada que hace que pasen este tipo de, pues de puertas. Y aquí lo que me interesa, pues es que vean que dentro de
el reconocimiento de la célula, una vez que la célula presentadora de antígeno reconoce esos antígenos de la célula, los va a presentar a los linfocitos y los linfocitos a su vez son los que van a hacer su acción. Como sabemos, los CD8 pues son los que son citotóxicos, los que van a ir directamente a atacar a la célula tumoral, y los CD4 pues se van a encargar de modular la respuesta inmune, ya sea producción de citocinas, activar a otros linfocitos o activar a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces, esto sobre todo, la interacción de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T y la acción del linfocito T sobre el tumor es lo que quiero que les quede claro, porque más adelante cuando veamos el mecanismo de acción de la inmunoterapia, estos pasos van a ser los importantes. Ok, muy bien. Bueno, estos son los antígenos tumorales humanos reconocidos por las células del complejo de histocompatibilidad mayor de clase 1. No vamos a hablar de ellos, pero pues es para comentar todos los que se han estudiado hasta la actualidad. Son aproximadamente 20 años de investigación. Y por los mecanismos de escape de la vigilancia del sistema inmune son principalmente eso, que es la pérdida de la expresión del complejo de histocompatibilidad mayor para evitar el reconocimiento de los linfocitos T, la disminución o pérdida del tumor en la expresión de antígenos, la disminución o pérdida de la expresión de moléculas coestimuladoras, la neutralización de la respuesta inmune a través de la inducción de anergia o por eliminación clonal de los linfocitos T, la activación mediada por el tumor, a células supresoras o células inmunes que secretan citoquinas. Habíamos comentado que cualquiera de estos pasos podía hacer que hubiese senescencia o que se evitara la apoptosis. Los cambios inducidos por el tumor, la utilización de factores estimulantes como es el TGF-beta y la secreción de factores inmunosupresivos por los tumores de la prostaglandina. En estos, por ejemplo, muy estudiado es el L2, L5 y la interleucina 10. De aquí, doctores, es por lo que algunos AINES se han estudiado para la prevención primaria de tumores, sobre todo donde Alemán comentaba en el cáncer colorectal, que se ha utilizado la aspirina y se ha utilizado Sulindaco, Celecoxib, tanto COX-1 como COX-2 y algunos mixtos por este efecto, porque la modulación sobre la secreción de prostaglandinas, tromboxanos y algunas otras interleucinas pudiera afectar el desarrollo de neoplasia, sobre todo en el tubo digestivo. Obviamente sí es una indicación, pero no es un estándar. Siempre se tiene que sopesar riesgo-beneficio y en realidad no van a ver en la práctica clínica que indiquemos como tal AINES para prevención de cáncer colorectal. Ok, muy bien. Pues ahora viene lo pesado, que es la quimioterapia. La quimioterapia vamos a tener múltiples familias. Nosotros vamos a hablar acerca de los alquilantes, los platinos, los análogos de purina, los análogos de pirimidinas, los antifolatos, los alcaloides de la vinca, los taxanos, los campopotecinas, las epidofilotoxinas, las antraciclinas, los antracenidionas y los antibióticos antineoplásicos. Dentro de estos hay algunos fármacos que entran en dos familias, como son los antibióticos y los taxanos. Estos, pues ahí encontré incluso un artículo muy interesante que habla pues, de sus orígenes y las plantas donde fueron observados las primeras veces. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar básicamente de generalidades. Ok, doctores, entonces como es mucha información y es como una clase de farma de la escuela donde recibías y recibías vidas media y mecanismo de acción y inicio de acción y 1000 números, ¿qué es lo que me interesa? Entonces me interesa que se enfoquen en la familia. A lo mejor no aprenderse todos los fármacos de memoria, solo que se sepan, este fármaco pertenece a esta familia o esta familia en general se utiliza en estas neoplasias. Entonces, cuando yo les diga antraciclinas, ustedes se van a acordar que es un antibiótico y tiene otros mecanismos de acción diferentes y que ustedes se acuerden nada más, este es el fármaco más importante o los dos fármacos más importantes. Y ya en la consulta se van a dar cuenta cuáles son los que más utilizamos. En realidad, para eso es también la práctica, para que ustedes vean que en la vida real, la verdad, el IMSS está un poco limitado en cuestión de quimioterapéuticos, pero también
el acceso en general es bueno y la mayoría de las neoplasias comparten tratamientos. Por ejemplo, se van a dar cuenta que los platinos lo utilizamos casi en la mayoría de los tumores. Los taxanos, las antraciclinas vendrían siendo y los alquilantes los 4 grupos más importantes. Pero es importante que conozcan en general los grupos y sobre todo la toxicidad, que se la aprendan por grupo. Entonces, no me interesa que se sepan que hay diferencia de toxicidad entre 2 taxanos o entre 2 antraciclinas. Me interesa que en general se sepan, esta es la toxicidad de las antraciclinas, esta es una toxicidad típica del taxano, esta es típica del platino. ¿Ok? Muy bien, Contreras. Bueno, los alquilantes son los tratamientos más utilizados. Estos van a lesionar el ADN e interfieren en la replicación celular, formando enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas moléculas nucleófilas que presentan las células, y esto va a bloquear la replicación del ADN. Su toxicidad principal va a ser la mielosupresión, inmunosupresión, esterilidad masculina, menopausia prematura, y está asociado a leucemia aguda no linfocítica en combinación con radioterapia. Pues en general van a ver que todos dan mielosupresión. Entonces, todas las quimioterapias en mayor o menos grado dan mielosupresión. Hay unas que van a ser muy características. A lo mejor yo les voy a decir, este grupo da trombocitopenia, o este grupo da más anemia, o este da más neutropenia. Y aquí de los alquilantes, lo importante es las segundas neoplasias hematológicas, leucemia CM2 y la esterilidad, porque siempre se tiene que tener en cuenta que les vas a inducir a los pacientes, sobre todo si son jóvenes, atrofia testicular, ovárica o menopausia prematura, y siempre lo tenemos que tener en cuenta si el paciente no tiene paridad satisfecha. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de los alquilantes se separan en 3 grupos, que van a ser los clásicos, los nitrosureas y las tetracinas. No sé qué tan específico hablar de ellas, que sí son No, bastantes. pues en realidad los más importantes para nosotros van a ser la ciclofosfamida, la ifosfamida y la de dacarbazina y temozolomida, pero en realidad la temozolomida es la que más usamos. Okay. Entonces, la ciclofosfamida es el agente alquilante más utilizado. Sus principales efectos tóxicos son la mielosupresión, la alopecia, la náusea y el vómito, y su principal uso es en leucemias, linfomas, cáncer de mama, cáncer de ovario, sarcoma. Y obviamente ustedes la utilizan o le ha tocado ver que las utilizan los nefrólogos en una nefritis lúpica, los reumatólogos, en algunas otras patologías. Entonces, al final de cuentas, es un fármaco muy, muy utilizado y que tiene también aplicaciones no oncológicas. Dentro de lo relevante de este medicamento es que es una molécula inactiva y que su activación es hepática, por lo cual su principal metabolito activo sale del hígado y es la fosformida. Y pues esta necesita una ingesta alta de agua debido a que también puede generar cistitis hemorrágica. Entonces, sobre todo a altas dosis, la cistitis hemorrágica. Las dosis que normalmente usamos, sobre todo en oncología, es raro. Los hematos sí pueden tener un poco más y no, la verdad no sé bien los nefrólogos a qué dosis la usan. Pero en onco van a ver que es muy raro que haya una cistitis hemorrágica por ciclo. Por ifosfamida y es diferente. ¿Ok? Si quieres, pásate a la ciclo. Digo, a la ifosfamida. Ah, no, ahí quédate entonces. La carbacina y temozolomida, sí. Bueno, estos son de los grupos de las tetracinas. La toxicidad principal es la mielosupresión, aunque también causan náuseas y vómitos, y está indicada en la enfermedad de Hodgkin y el melanoma maligno metastásico. Ok. La otra, doctores, es que la temozolomida es uno de los principales de los gliomas. Entonces, de los tumores primarios del sistema nervioso central, los malignos. Entonces, con nosotros la van a ver en glioma, sobre todo glioblastoma multiforme y en melanoma. Aunque en melanoma ya no es estándar dar quimio, deberíamos de dar otros tratamientos, pero bendito IMSS, nada más tenemos quimio.
Entonces, en este caso, dacarbazina y temozolomida, las dos se usan también en melanoma y dacarbazina la usan en hemato. Entonces, la ifosfamida no la traes aparte, ¿verdad, Contreras? No, no la traigo. Ok, entonces de la ifosfamida, nada más la diferencia con la ciclofosfamida es que tiene más riesgo de cistitis hemorrágica. Lo demás, lo hematológico, las segundas neoplasias, la alopecia, todo lo demás es muy parecido. Pero lo que más cuidamos con la ifosfamida es la cistitis hemorrágica. No sé si a alguien le haya tocado ver indicaciones de hemato de ifosfamida o si lo comentaron algo en clase, porque hay un medicamento que utilizamos que no es una quimio, pero el medicamento es para prevenir la cistitis hemorrágica. ¿Alguien se acuerda? Entonces, es el Mesna. Entonces, váyanse a googlear ahí que están en su compu para que vean qué quiere decir Mesna o qué es lo que contiene el Mesna. Entonces, el Mesna es una sustancia que se pone intravenosa. Van a ver que hay diferentes esquemas. A veces se pone generalmente antes o junto con el tratamiento o antes y después. Cada médico usa un esquema diferente, pero el objetivo es principalmente prevenir la toxicidad, que en este caso sería la cistitis hemorrágica. Entonces, la otra diferencia es que la ifosfamida siempre se pone con Mesna. Entonces, siempre que ustedes vean una indicación de ifosfamida, debe de llevar Mesna para prevenir la cistitis. Y una ciclofosfamida va a ser dependiendo de la dosis. Si es dosis alta, le ponemos Mesna. Pero si es una dosis baja o estándar, van a ver que a veces la utilizamos sin Mesna. Entonces, esa es otra diferencia entre esas dos. Entonces, de los alquilantes nos quedamos con estos cuatro: ciclofosfamida, ifosfamida, dacarbazina y temozolomida. ¿Ok? Ahora, dentro de los platinos, el cisplatino y el carboplatino son los fármacos con mecanismos de acción y actividad antitumoral similares, aunque que tienen un perfil toxicológico diferente. Estos se activan intracelularmente y sus dos valencias de unión de platino forman enlaces estables con el componente del ADN. Esto va a generar un daño a la configuración tridimensional del ADN y va a generar daños a través de su transcripción y su posterior supresión. Entonces aquí ven algo parecido. Si se dan cuenta, tanto los alquilantes como los platinos tienen unión directa al ADN, nada más que son en diferentes sitios. Pero esa unión pues es una molécula extraña unida al ADN que hace que no se pueda transcribir. ¿Ok? El cisplatino es el fármaco más nefrotóxico y pues este va a generar esclerosis glomerular, fibrosis y necrosis tubular. Esto va a generar hipomagnesemia, hipocalcemia, hiponatremia. A diferencia del carboplatino, puede ser una alternativa debido a que pues, tiene menor deterioro progresivo de la función renal. Aquí es Fanconi, doctores, la alteración tubular, donde se alteran la secreción de electrolitos. Sí. ¿Se acuerdan qué es lo que tiene Fanconi? ¿Qué es lo que lleva? Acidosis tubular, hipomagnesemia, hipercalcemia. Sí, entonces lo puede dar. Lo otro es, lo que pasa es que tiene también mecanismos diferentes. Entonces, se han descrito que el platino daña directamente el glomérulo o el túbulo. Y la otra es que desencadena una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria es la... Bueno, otro efecto adverso importante son los vómitos y las náuseas. Casi todos los pacientes en dosis habituales lo van a presentar. Se recomienda, o de hecho está indicado, iniciar un tratamiento antiemético al mismo tiempo. La toxicidad neurológica pues se va a presentar. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Con toxicidad, aparición de tinnitus, hipoacusia y también la toxicidad medular se va a manifestar principalmente con neuropatía, trombopenia y anemia moderada. Incluso durante la consulta, el doctor lo comenta mucho, hay tratamientos o hay artículos en los cuales se ha demostrado que el carboplatino se puede utilizar por más de 6 quimioterapias o hasta por más de 12 en monoterapia como un tratamiento pues, de segunda o tercera línea. El oxiplatino, pues
Este va a actuar sobre el ADN produciendo enlaces alquílicos y estos pues llevan a la formación de puentes inter e intracadenarios que inhiben la síntesis de replicación del ADN. Estas no van a presentar nefrotoxicidad ni mielosupresión, pero sí van a presentar toxicidad neurológica con neuropatía periférica en un 95% de los pacientes. Esto representado por parestesias y calambres. Está indicado como tratamiento de monodroga o en combinación para... Es un falso metabolito de hipoxantina y este compite por los sustratos de las enzimas responsables del paso del ácido isoiónico de adenina y xantina y se utiliza para leucemias y linfoma de No-Hodgkin, pero es inefectivo para los tumores sólidos. La azatropina es un precursor de liberación mantenido desde la mercaptopurina, pero se utiliza fundamentalmente como un inmunosupresor. Esta se puede administrar por vía oral y sus efectos tóxicos son hematológicos, gastrointestinales y hepáticos. El alopurinol, pues es un medicamento que todos creo que conocemos. No tiene un efecto antitumoral, pero en oncología se utiliza para evitar el síndrome de lisis tumoral. Creo que también ya hemos tenido varios pacientes con este tratamiento. En cuanto a los análogos de las pirimidinas, se encuentra la citarabina y hay otro de las histirinas desaminasa, que se encuentra principalmente en el hígado y de forma abundante. Se utiliza para las leucemias y también está indicada para la fase blástica de leucemia mieloide crónica, la leucemia meningia, la eritroleucemia y los linfomas no Hodgkin, aunque no tiene utilidad en los tumores sólidos. El 5-FU actúa por inhibición competitiva de la timidilato sintetasa, el cual desplaza el sustrato natural de la dihidrofolato reductasa e inhibe el paso de esta a tetrahidrofolato. Y esto pues va a evitar la producción de nuevos ácidos nucleicos. Se van a utilizar para diferentes neoplasias. El problema con el metotrexato es que es mielotóxico y sus efectos adversos van a ser náuseas, vómitos, mucositis y la alteración, pues bueno, los pacientes que tienen enfermedad renal o hepática van a tener mayores tasas de toxicidad por la falta de depuración de los medicamentos. Los alcaloides de la vinca, como son la vincristina, la vinblastina, la vinolrebina, son alcaloides que se unen a la tubulina impidiendo la polimerización de los dímeros de tubulina. Esto evita la formación de microtúbulos y pues evitan que se proceda a la mitosis. Se emplea en el tratamiento de los cánceres de ovario avanzado y el tratamiento de pulmón de células no pequeñas. Ahora los taxanos, vamos a tener los dos más representativos, que es el paclitaxel y el docetaxel. Se unen a los microtúbulos, que son pues estructuras flexibles para la división celular y se convierten en estructuras estáticas. Esto va a impedir la división celular. Esto se va a encontrar en G2M. Y pues igual lo habíamos comentado, se presentan las células que se dividen con más frecuencia de forma normal. Estos atacan a las células tumorales de esta forma, que sería un mecanismo competitivo, y representan, pues por ejemplo, los linfocitos y las células del cabello también presentan este mismo mecanismo. Sus principales efectos adversos son sensaciones del sistema, el retraso de las sensaciones resistentes a la irinotecan. Es un indicado para el cáncer de colon metastásico, el cáncer de cervix y el carcinoma microcítico de pulmón, y tiene múltiples efectos adversos.
Pues entre ellas está la diarrea tardía, la alopecia, las náuseas, el vómito, la mucositis y la hepatotoxicidad. Perdón. El Topotecan A ver, ahí, perdón. está ¿Me indicado en escuchan, cáncer de doctores? ovario, el de pulmón, los glioblastoma y los linfomas refractarios. Esto principalmente presenta mielosupresión y supresión a las series hematológicas. Ok. No, perdón, Eh, nada más Sí, se del escucha. irinotecan, la diarrea. Entonces, lo más importante del irinotecan es la diarrea, para que lo tomen en cuenta, sobre todo porque a veces lo vamos a utilizar en pacientes con ostomías, sobre todo muy delicado en los pacientes que tengan ileostomía. Recuerden que de la ileostomía lo importante es que son pacientes que pueden quedar con un tránsito intestinal rápido y se deshidratan muy fácilmente. Entonces, una diarrea por quimio en un paciente que no está tolerando bien la vía oral, que no se hidrata bien, o en un paciente con ostomía, sobre todo una ileostomía, es muy delicado. Entonces, si les llegan a llegar estos pacientes al área de urgencias o al área de admisión, pues ya deben de saber que el principal tratamiento aquí es la hidratación. Pero en el caso del irinotecan, si está en la fase aguda, en las primeras 24 horas remite con anticolinérgico. Entonces le pueden dar atropina. Y si está en el tratamiento ya después de las 24 horas, pues es solo loperamida. Entonces, por un efecto colinérgico es el agudo y ya posteriormente es una inflamación directa a nivel intestinal. Por eso siempre tómenlo en cuenta si es durante la quimio, por ejemplo, o el día de la quimio, con atropina. Y para el después de las 24 horas, loperamida. Ok. Contreras, mencionaron lo de la neurotoxicidad de los taxanos, o mencionaron algo en específico. ¿Me escuchan, doctores? Es que está fallando mi conexión. ¿Sí me escuchan? ¿no? Bueno, Nada ¿me más el escuchan? retraso de las sensaciones nerviosas. Ok. Sí, entonces acuérdense que de los taxanos la Sí, neuropatía sí lo es de lo escuchamos, más importante. Ok, sobre todo Sí, porque tienen un Sí, efecto acumulativo de la dosis. Entonces, si nosotros ¿Sí se ya oye? hemos dado... nosotros sí lo escuchamos a usted, Doc. Ah, ok, muy bien, gracias. Entonces, si hemos dado taxanos en varias ocasiones, el paciente va a tener más neurotoxicidad y obviamente si el paciente tiene algún padecimiento previo, sobre todo los diabéticos. Entonces, a veces lo tenemos que dar porque no tenemos otra opción, pero en los pacientes diabéticos no controlados, uno de los riesgos más importantes es la neuropatía y la neuropatía del taxano es muy parecida a la neuropatía diabética en guante y calcetín. Y aquí hay una diferencia entre Pacli y docetaxel, que el paclitaxel sí da más neuropatía. Entonces, y la neuropatía de los taxanos no solo es una neuropatía periférica, es raro, pero hay pacientes que pueden hacer disautonomías. Y lo que más nos preocupa en un taxano es bloqueos cardíacos. Entonces, si les hacen bradicardia, si les hacen bloqueos, o algún paciente con taxano, esa pudiera ser la causa. Ok, muy bien.